Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestra clase y el tema que cubriremos es la pregunta de investigación, el muestreo, cómo se hacen las diferentes formas de muestra en la investigación cualitativa. De esto solamente veremos así el muestreo general, las características que se buscan para el muestreo, porque las diferentes formas de muestras, esas son una tarea que asignaré para ustedes. Y veremos también qué es la saturación de la muestra, o sea, cuándo sabemos que ya tenemos suficientes participantes para nuestro estudio. Bueno, comenzando por la pregunta de investigación. Como les había dicho antes, en un video anterior, la pregunta de investigación en la investigación cualitativa viene a sustituir a la hipótesis que se utiliza en la investigación cuantitativa. Quiero que recuerden muy bien, porque es un error que cometen constantemente en el protocolo de investigación o en el proyecto del reporte de la investigación para esta clase. Quiero que recuerden que la investigación cualitativa no lleva hipótesis. Entonces, por favor, en su proyecto final o cuando planteen un protocolo de investigación cualitativa, no vayan a escribir hipótesis, porque esto inmediatamente te dice que no estás haciendo algo cualitativo. La investigación cualitativa utiliza preguntas de investigación. ¿Cuántas preguntas de investigación puedes tener? Tenemos una, que es la que guía todo el proyecto. Pero inicialmente, y cuando no estamos muy seguros cómo va a funcionar esto, que pudiera ser el caso de ustedes porque es la primera vez que van a hacer una investigación cualitativa, puedes formular dos o tres. Pero una sería la pregunta guiadora y las otras dos preguntas son como subpreguntas que en el desarrollo del proyecto vas dejando de lado y te concentras en una sola y principal pregunta de investigación. Como el nombre lo dice, ¿qué es una pregunta? Bueno, una pregunta es una duda. ¿Qué te quieres responder? ¿Qué quieres contestar? ¿Qué duda tienes? En base a eso, cuando lo escribes y lo estructuras retóricamente en un orden, te hace saber que te estás preguntando algo. ¿Y por qué se llama pregunta de investigación? Porque es ¿qué quieres saber sobre un aspecto en general y qué vas a investigar para responderte a esa pregunta? Todos los proyectos, sean grandes o sean pequeños, van a tener que tener una pregunta de investigación. El desarrollo de una pregunta de investigación es crucial para enfocar tu proyecto de investigación. Esa es tu guía, esa es la que te dice para dónde vas. Y cada vez que te estés desviando del tema, la pregunta de investigación es lo único que te va a permitir regresarte hacia el centro y decir, a ver, ¿por qué me estoy preguntando esto? ¿Cuál era mi pregunta? Y eso es lo que te tienes que responder. Cuando hacemos investigación cualitativa, se puede tener una cantidad de datos tan grande que es fácil perderse entre tanta información. Por eso siempre tenemos que tener presente qué es lo que quiero saber. Y yo les recomiendo que una vez que hayan establecido cuál es la pregunta de investigación para su estudio, la escriban en un papelito, se la peguen ahí frente a la computadora cuando estén redactando los resultados, cuando estén transcribiendo sus entrevistas e incluso cuando se pongan de acuerdo en el equipo sobre a quién preguntan, cómo le preguntan, qué le preguntan, tengan un papelito su pregunta de investigación para que estén seguros y seguras que no se están desviando del tema. La pregunta de investigación nos ayuda mucho a definir, o casi es su tarea, definir cuál es el propósito de lo que vamos a estudiar, a definir también y a encontrar en qué contexto debemos de hacer este estudio. Nos ayuda a definir cuál es el método que tenemos que emplear. O sea, la pregunta de investigación te dice desde la manera de plantearla si este es un proyecto que es cualitativo o es cuantitativo dependiendo de cómo estás preguntando. Y también la pregunta de investigación nos garantiza validez sobre el trabajo de investigación, ya que al terminar el trabajo nos estamos respondiendo a algo que estamos preguntándonos y si nos estamos respondiendo a la pregunta de investigación, con eso estamos validando el proyecto investigativo. ¿Qué más nos permite la pregunta de investigación? Bueno, nos permite saber qué voy a preguntar primeramente. Nos permite y nos orienta sobre a quién le debo preguntar para responderme esto. ¿Cómo lo debo preguntar? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántas veces?
cuántas veces a la misma persona o a varias personas. Todo esto queda determinado por esa gran guía que se llama pregunta de investigación. Les decía que puedes tener 2 o 3 preguntas de investigación, pero finalmente dejarás las otras 2 y te quedas con una sola. En el proyecto final solo se da respuesta a una pregunta de investigación, que es la relevante y la que concentra las otras 2 o 3 que te hayas planteado. Una vez establecido qué es esto de la pregunta de investigación, les digo que para esta semana tendrán que plantearse individualmente, y ahí voy a poner las entradas, y bajo esa entrada de la pregunta de investigación van a escribir, cada uno de ustedes, o cada una de ustedes, tendrá que plantearse una pregunta de investigación. Algo importantísimo que deben tener en cuenta para las preguntas de investigación en la investigación cualitativa es que la pregunta debe ser lo más amplia posible en el uso de la palabra que está cuestionando. Por ejemplo, si preguntas qué o cómo, es más probable que estés hablando de cualitativo que si preguntas, ¿qué les diré? ¿Cuándo? O estoy pensando, trae tiempo porque cuando la contestas con una cifra, con un tiempo, o cuánto. Cuándo y cuánto no son cualitativas, aunque pueden convertirse dependiendo del resto del contexto de lo que dijiste. Pero cómo ocurre algo y qué es lo que ocurre, esas dos te permiten responder preguntas de las dos aproximaciones que habíamos analizado anteriormente, que es la fenomenología y la teoría fundamentada. ¿Cómo? Cuando uno se pregunta cómo está pasando algo, vas a ir por una serie de pasos, o sea, vas a hablar de un proceso. Y si te preguntas qué está ocurriendo, quizás también vas a hablar de un fenómeno. Entonces, ya sea un proceso o un fenómeno, los dos los vas a describir de manera cualitativa, y las palabras que abren tus preguntas y que te permiten responder eso son qué y cómo, recuérdalo. También puedes preguntarte por qué, si vas a buscar una explicación, porque si te preguntas por qué y ya tienes ese qué, si te preguntas por qué, lo más probable es que estarás haciendo teoría fundamentada, porque al final de tu estudio estarías respondiéndote el por qué de algo y estarías creando una teoría. Una vez dicho esto, les recuerdo de nuevo, cada uno de ustedes va a formularse una pregunta de investigación de lo que pudiera ser su proyecto final. El proyecto final no va a ser individual. El proyecto final lo van a hacer entre 2 o 3 personas. Ustedes son 14. Entonces puede ser que lo hagan en parejas o lo hagan en tríos. Pero ahora sí, hoy por esta actividad, sí van a plantear una pregunta de investigación individualmente. En la entrada, cada quien me va a escribir su pregunta de investigación. La pregunta de investigación tiene que estar relacionada con temas de salud. Pueden ser de salud pública o pueden ser de salud clínica. Cualquiera de las dos son bienvenidas siempre y cuando estén justificadas para hacerse como una investigación cualitativa. Para estas alturas ustedes ya pueden identificar cuáles son proyectos que se hacen cualitativos y cuáles se hacen cuantitativamente, porque ya hicieron esta tabla, que espero ya la hayan terminado, la tabla donde comparan qué es la investigación cualitativa contra la cuantitativa. Entonces ya sabes qué tipos de temas, de preguntas, de individuos, de realidades exploras de manera cualitativa y cuáles exploras de manera cuantitativa. Al plantear su pregunta, de todos modos yo las voy a leer y voy a comentar cada una. Si la pregunta está completa, está bien hecha tal y como es, solamente pondré correcto. Si hay que corregir algo bajo cada una de sus preguntas, les pondré ahí la corrección. Y si la pregunta está totalmente desviada de lo que es cualitativo, por ser su primera experiencia y lo tiene como algo cuantitativo, pues le pondré, mira, esta pregunta es cuantitativa, tienes que modificarla. Las que ya quedaron como correctas o ya le agregué nada más 2 o 3 palabras y ya están aprobadas, no tienen que volver a replantear la pregunta, pero quienes hayan hecho planteamientos de preguntas cuantitativas sí tendrán que poner una pregunta nueva para ganar la participación para este ejercicio. Cuando vayamos avanzando, las preguntas que sean correctas, y una vez que le diga quién va a trabajar con quién en el proyecto final, o que les dé la opción de que ustedes formen sus equipos para el proyecto final, ustedes se pondrán de acuerdo de esas 3 preguntas que estén planteando ahora
por cuál se deciden, cuál es la que realmente van a investigar. Así es que piensen ahorita que la pregunta que van a plantear pudiera ser la pregunta sobre la que trabajen el resto del semestre y que es la que van a presentar como proyecto final ya con resultados. Pasamos entonces ahora a lo que es el muestreo. ¿Cómo se hace el muestreo en la investigación cualitativa? Y no puedo hablarles del muestreo sin meterme ya aparte de lo que debieron haber hecho ya como tarea, que tiene que ver con cuál es la diferencia básica entre una muestra cualitativa y una muestra cuantitativa. La muestra cuantitativa es una muestra que se elige de manera para que sea lo más digna de validez posible o lo más válida posible, debe ser elegida aleatoriamente. ¿Se acuerdan qué quiere decir esto? ¿Recuerdan lo que quiere decir aleatorio? Quiere decir que es al azar. No las escojo, sino es a quien le toca. Y si yo tengo 100 personas y de esas 100 personas, de acuerdo a mi fórmula, voy a encuestar a 45 de ellas, estos 45% tengo que tomarlas al azar, a ver de a las 100 a quién le toca, ¿no? Por un sorteo. Eso es aleatorio. La investigación cualitativa es todo lo contrario. Acá no hacemos este tipo de sorteo y no es aleatorio. Acá es determinado, es por conveniencia, es porque elegimos a la persona. No le toca al azar. Acá le toca a la elección. Y por eso los individuos tienen que tener ciertas características. Hay criterios de inclusión que utilizamos y de exclusión, igual que en la investigación cuantitativa, pero aparte acá tenemos 3 criterios que no tienen que cumplirse en la cuantitativa siempre, pero en la cualitativa sí. ¿Cómo tienen que ser los individuos para ser entrevistados para un proyecto de investigación cualitativa? Primero, tienen que tener la voluntad de participar, por supuesto, y eso también es importante para la cuantitativa. Deben querer participar. Segundo, aparte de querer, tienen que tener una alta capacidad reflexiva. Esto no es necesario en la cuantitativa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta alta capacidad reflexiva? Cuando hablamos de alta capacidad reflexiva, estoy hablando de ese individuo a quien tú le haces preguntas, le lanzas una pregunta y la persona contesta, empieza a hablar y ya no para hasta que agota el tema, porque la persona mientras habla se va haciendo preguntas a sí misma y se va contestando. Es decir, se escucha conversar a ella misma y reflexiona sobre lo que está diciendo. Y como reflexiona sobre lo que está diciendo, se corrige, se lanza más preguntas, se burla de sí misma, se critica a sí misma. Esa es una persona altamente reflexiva. Les pongo un ejemplo. La señora Lupita está hablando y te está platicando un accidente que pasó ahí fuera de su casa y te dice, bueno, y se atravesó tal carro y el otro llegó y le pegó y venían 2 carros más y no le vieron, pero fíjese cómo es posible que no le hayan visto. Sí, estaba muy claro que ya había un accidente ahí, pero esto pasa, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque la gente no va manejando con cuidado, porque todo el mundo andamos distraídos y lo más probable es que hayan ido hablando por teléfono celular. Porque yo me pregunto, ¿qué no pueden? Y yo me pregunto, ¿qué no pueden dejar de estar hablando por celular cuando va la gente en el carro? ¿Qué no es esa mucha responsabilidad? Hasta aquí se los dejo, muchachos y muchachas. Este es un ejemplo de una persona, hagan de cuenta, es este mini monólogo de la señora Lupita, y eso es un ejemplo de persona altamente reflexiva. ¿Se fijaron a cuántas conclusiones llegué en este monólogo que me acabo de inventar? ¿Cuántas conclusiones llegué? ¿Cuántas veces yo misma me pregunté? A que hasta formulé teorías. Esas son las personas altamente reflexivas. Así esperamos que sean ustedes como estudiantes también. Los queremos altamente reflexivos. Queremos que mientras participan, mientras hacen la tarea, mientras hacen sus escritos, mientras escribían sus biografías, fueran altamente reflexivos de ustedes mismos, estarse preguntando mismas, estarse preguntando por qué digo esto, cómo lo digo, qué es, será que hay otras posibilidades, tengo que buscar más información, porque estoy opinando esto, tengo bases, no tengo bases para lo que digo. Eso es ser altamente reflexivo. Entonces, la alta capacidad reflexiva es la segunda característica que tus participantes de investigación cualitativa deben cumplir también. La tercera tiene que ver con el hecho de tener tiempo. O sea, primero hay que querer, después hay que ser altamente reflexivo y tercero hay que tener tiempo. Porque en la investigación
cualitativa depende de qué tipo de acercamiento vas a optar por. Por ejemplo, si vas a querer fenomenología o si vas a querer especialmente teoría fundamentada, algunas veces tienes que entrevistar a la persona por 5, 6, 7 veces. Si haces un trabajo etnográfico con ellos, quizás los estés entrevistando por un año. Cada semana te reúnes con ellos a platicar una vez al mes. Entonces, esta persona tiene que tener tiempo para conversar. Conversar toma tiempo. Es más rápido responder un cuestionario de sí, no, con cuánta frecuencia, cuánto te agrada, falso, verdadero, que ponerte a reflexionar sobre un tema sobre el que te están haciendo preguntas y que si quieren hacer teoría fundamentada y crear una teoría sobre la información que estás dando, pues te tendrán que hacer un seguimiento con el tiempo porque son muchos los temas que se tienen que agotar. Entonces recuerden, las 3 características principales que debes tener en tus participantes para que formen parte de una buena muestra es que quieran participar, que tengan capacidad reflexiva muy alta, porque todos la tenemos, pero no todos igual de alta, y la tercera, que tengan tiempo de conversar. Eso es muy importante. O tiempo para ser observados. Nada resalta mejor la diferencia entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa que la forma en la que elegimos el muestreo. En el muestreo cualitativo procuramos encontrar personas que quieran colaborar con nosotros para que lo que nos digan, lo que nos platican sobre su experiencia o lo que nos compartan, ya sea documentos, fotografías, dibujos sobre su experiencia, nos enriquezca todo un fenómeno. En cambio, la cuantitativa, solo queremos ir juntando los números, decir 1, 2, 3, 4, 6, cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, para establecer una estadística. Acá pueden ser solo 3, en la cualitativa podemos tener solamente 5 personas y 5 personas con una alta gama de experiencia. Podríamos acumular en estas 5 personas en un lapso de 3 meses más de, ¿qué les diré? 350 o 400 páginas de transcripciones de la experiencia. Esas 400 páginas hay que analizarlas y hay que llegar a definir el fenómeno o describir una etnografía, que lo veremos más adelante, o crear una teoría, porque estamos haciendo teoría fundamentada, quizás. En cambio, con 5 personas no podemos hacer un reporte estadístico. 5 personas no son representativas de una situación estadística y con 5 personas no podemos elaborar hipótesis sobre probabilidad de que un fenómeno ocurra o no ocurra. En cambio, 5 personas, con toda esta cantidad de información rescatada de esas 5, sí podemos hablar de un fenómeno, porque recuerden que la investigación cualitativa no está buscando extrapolar información ni generalizar. Estará hablando del fenómeno en esas personas. ¿Qué es lo que sí procura? Que el fenómeno sea tan bien descrito, que hayas elegido a tus participantes de la mejor manera, como para que tejas este suéter unitalla que le quede a todos los que compartan una experiencia semejante de la que narraron los 5. ¿Qué más tendríamos? Las muestras seleccionadas, ¿no? ¿Cómo sé que una vez que ya tengo estas 3 características de mis participantes, cómo sé que estoy seleccionando a los mejores participantes para mi muestra? Bueno, primero me tengo que preguntar, teniendo mi pregunta de investigación, ya que tengo esta pregunta de investigación que me sirve como guía, para la selección de la muestra me pregunto, ¿quién puede darme el mayor número de información sobre el tema que me respondería a mi pregunta de investigación? ¿Quién tiene más experiencia sobre ese tema? Me pregunto también en qué contexto puedo yo encontrar a las personas que mejor me puedan responder a ese tema, o en qué contexto debería yo hacer las observaciones para responderme a la pregunta de investigación. Estas son 2 cosas, 2 características muy importantes que tienes que tener en cuenta, que tu pregunta de investigación te va a guiar sobre quiénes son los más adecuados a entrevistar o a observar y cuál es el espacio o el contexto social, político, económico, cultural más adecuado también para hacer tu estudio que te responda a tu pregunta de investigación. Entonces se seleccionan individuos y contextos desde los cuales se puede aprender mucho sobre un fenómeno o los cuales te pueden permitir crear una teoría fundamentada. Por ejemplo,
Si un investigador desea, vamos a suponer que esto es algo que hiciéramos en el CUSUR, si un investigador, que serán ustedes, desea conducir un estudio sobre la experiencia de ser una persona discapacitada visualmente que estudia medicina en el CUSUR, te tendrías que preguntar, ¿dónde voy a encontrar a personas discapacitadas? Bueno, primero tendríamos que suponer que nuestro campus universitario fuera tan grande que pudiéramos hallar por lo menos dos personas, bueno, hasta una persona discapacitada visualmente estudiando medicina. Entonces te preguntas, ¿quién me puede responder esta pregunta? Y tu pregunta es, ¿estás estudiando la experiencia de ser una persona discapacitada visualmente estudiando medicina? Si estás en el CUSUR y lo quieres hacer ahí, bueno, ya encontraste una persona discapacitada visualmente. A esa persona es a la que tienes que entrevistar. Ahora, supón que esta persona sí tiene las tres características que les mencioné, sería la persona idónea. Pero supón que tiene dos de las características, o sea, si quiere, es bueno o buena reflexionando sobre sus propias experiencias, pero no tiene tiempo. Entonces no sería una persona idónea. ¿Cuál sería, supongo que tú no estudiaras medicina, que estudiaras informática? ¿Cuál sería el contexto para encontrar a alguien para hacer el fenómeno de lo que estamos planeando? Pues el contexto sería todos los salones de clases de la escuela de medicina. O sea, déjame busco entre todos los estudiantes. Y cuando estoy hablando de alguien discapacitado visualmente, quizás, o sea, no tenemos que ir hasta el extremo de una persona que no puede ver. Puede ser una persona que tiene disminuida su capacidad visual a tal grado que igualmente necesita que alguien le lea la información o escuchar los audios a través de la computadora porque no puede ser totalmente autosuficiente en ese aspecto. Entonces el contexto pues es donde puedas encontrar a los estudiantes de medicina. O quizás deba ponerles un ejemplo que nos permita tener un poco más de número de participantes. Déjenme ver. ¿Qué me ocurre otro? ¿Qué tal si lo que vamos a estudiar es el fenómeno de ser el segundo hijo que estudia medicina en la familia? Este es un fenómeno porque no es lo mismo que seas el único o la única hija estudiando medicina a que seas el segundo, que ya tienes un hermano o una hermana que estudió medicina o que está estudiando medicina en semestres más arriba que tú. Si alguno de ustedes, y si este es el caso, les pido que aquí abajo de esta entrada del video me pongan, ese es mi caso, ¿no? O sea, yo tengo un hermano que se graduó ya de medicina o yo tengo una hermana que está 2 semestres más adelante que yo o ya está en el servicio social para ver si encontramos ese fenómeno. Porque esas personas nos podrían decir si realmente tenemos un fenómeno en este evento o no. No es lo mismo que tú seas el único o seas el primero y tengas que iniciar abriéndote camino en todos los aspectos, desde saber cómo aprender a comprar adecuadamente los libros, de ahorrar más dinero o a dónde buscar cierta información, que a ir tomando de reciclado los materiales de tus hermanos o incluso reciclar todos los tips que tus hermanos y tus hermanas te pasan sobre cómo sobrevivir en la escuela de medicina y cómo sobrevivirnos a nosotros los profesores y las profesoras también. Entonces les pido si alguien está en ese caso que nos escriban aquí abajo un poquito sobre la experiencia y del fenómeno. Díganme, yo también lo he vivido y así es, esto ha sido para mí, ¿no? En pocas palabras, solo es para que quiero que se dé una idea. Si ese fuera el fenómeno que vamos a estudiar, ¿qué, ¿cuál es la experiencia de ser el segundo hijo que estudia medicina? ¿A quién tenemos que preguntarle? Pues bueno, primero estudiantes de medicina. Y esa es nuestra guía, nuestra pregunta de investigación. ¿Ya me determina quién? Pues estudiantes de medicina. Pero tienen que ser estudiantes de medicina que tengan un hermano o una hermana que va más adelante que ellos o ya se graduó, ¿no? Le tengo que preguntar en qué contexto, pues en las escuelas de medicina. Ahí es donde los voy a encontrar. ¿Quién me puede dar la mejor información? Quizás aquí es donde voy a entrar una de las muestras. Es la única que les voy a adelantar. Es más, no les voy a decir cómo se llama porque es parte de su tarea. Pero esta muestra consiste en que yo le pregunto a una persona, a cualquiera de la carrera de medicina, puede ser profesores o los alumnos, les pregunto si conocen a alguien que tenga un hermano o una hermana, que tengan un alumno ellos o conocen a un estudiante
que no es el único estudiando medicina de la familia, sino que tiene otro hermano o hermana que está más adelante en la carrera que ellos. Esa persona me recomienda a una persona y luego yo a esa persona, cuando ya la encuentro y si me dice que si quiere participar o independientemente si no quiere, de todos modos a esa persona le pido que me dé otra referencia, que me presente o me recomiende a alguien que está bajo la misma circunstancia y luego a ese otro le pido por otro y por otro. Y así vamos, voy juntando participantes. Esa técnica tiene un nombre. Bueno, ese nombre ustedes me lo van a decir porque es parte de la tarea. Ustedes me van a decir cuántos tipos de muestras cualitativas se conocen y de qué se trata cada una de ellas. Y una vez que tengan la pregunta de investigación, la siguiente tarea sería, que es la tercera tarea para esta sección, es, de acuerdo a tu pregunta de investigación, ¿cuál sería la muestra que seguirías? No van a escribir esto hasta que no haya yo revisado su pregunta de investigación, porque probablemente no esté correcto, le falte algo, entonces no tiene caso que adelanten el tipo de muestra si no saben que la pregunta es la correcta. Yo les aviso y les digo, ahora sí, ya están todas las preguntas de investigación corregidas o arregladas o evaluadas como buenas. Ahora sí planteen abajo de cada pregunta de investigación qué tipo de muestra y por qué elegirían ese tipo de muestra para cada una de estas preguntas de investigación. Todo esto, todo lo que les dije, se permite y lo podemos saber, o sea, a quién, dónde, cuándo, gracias a qué me quiero responder. Ahora, ¿cuántas personas voy a necesitar para mi muestra? Uno se pregunta. Y recuerden que otra diferencia muy importante entre lo cualitativo y lo cuantitativo es que en una necesito una muestra